Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Bienvenidos, chicos, a la Guerra Civil Española, una historia compleja, un podcast que explora uno de los periodos más turbulentos y complejos de la historia de España. En este podcast vamos a analizar los eventos que llevaron a la guerra, las diferentes fracciones involucradas y las consecuencias de este conflicto, que duró 3 años y cambió el curso de la historia de España. Soy su presentadora Ariana y mis amigos son... Yo, su servidor Rafael. Victoria. Emanuel. Viridiana. Y Vivian. Y estaremos guiándolos a través de esta fascinante y trágica historia. Victoria, ¿ya viste el nuevo clima? Sí, está nublado, como para un cafecito. Y yo amo el café, así como Miranda ama a Hitler. ¿No, Rafa? Hola, amigos. Y sí, Victoria, tienes toda la razón. Ya hasta nos hubiéramos traído el pancito para acompañarlo con un buen cafecito. Bueno, y sí, con especial énfasis y en la resistencia del régimen, porque, bueno, hubo gente que no estaba de acuerdo con Franco. En fin, vamos con los datos. ¿Por qué pasó la Guerra Civil Española? Básicamente porque España dijo, oye, ¿y si nos agarramos a golpes entre todos nosotros durante 3 años y luego dejamos un dictador por casi 4 décadas? Pero no fue exactamente así, pero tampoco fue tan lejos. La Guerra Civil Española comenzó en 1936 y terminó en 1939 como una bonita pelea entre republicanos y franquistas, en la que los primeros creían en la democracia, la igualdad y a veces en el comunismo, y los segundos creían en la dictadura, la Iglesia y que Franco era más alto de lo que realmente era. Franco, nuestro queridísimo personaje de esta historia, se levantó en armas, consiguió apoyo de Hitler y Mussolini, porque todo dictador necesita amiguitos que lo animen y le den besitos, y se encargó de aplazar a sus oponentes con una violencia brutal. Mientras tanto, la URSS ayudaba a los republicanos porque Stalin siempre estaba de chismoso y más en los problemas ajenos. 3 años después, en 1939, Franco ganó y ahí empezó lo bueno. Bueno, para el resto no tanto. Y tuvo buena suerte, ya que en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler le dijo, oye, ¿te unes a mi fiesta? Y Franco le respondió, estoy ocupando, pero déjame checar mi agenda y te aviso. La jugada le salió súper bien. España quedó como neutral, pero en realidad apoyaba a los nazis en secreto, más hipócrita que un político en campaña. España pasó de guerra a dictadura, así de fácil. Franco gobernó hasta 1975 con mano de hierro y de cemento porque construyó muchas cosas, pero sin pagar horas extras. Recordemos que la oposición de Franco comenzó antes de que la guerra siquiera terminaba. Hablamos de guerrilleros, anarquistas, comunistas, intelectuales, poetas, pero en serio, hubo una resistencia brutal, ya que antes de que se terminara su anarquía, todo empezó a irle de mal. Efectivamente, durante la dictadura, que duró un montón, 4 décadas, los maquis, esos eran valientes guerrilleros antifranquistas, andaban escondidos en las montañas, atacando a las tropas franquistas. En los años 50 y 60, la oposición se organizó en sindicatos clandestinos y movimientos estudiantiles, y en los 70, cuando Franco ya estaba más para el otro lado que para este, la oposición se encendió con huelgas y protestas que al régimen no le hacían ni gracia. Pero la resistencia tenía un problema. El franquismo tenía la temida brigada político-social, que básicamente podía ser arrestado por cualquier cosita. Si decías, Franco es bajito, en voz alto, lo último que veías era una camioneta negra. Franco gobernó con censura, represión y lo más aterrador de todo, la sección femenina, un grupo que básicamente entrenaba a las mujeres para ser perfectas amas de casa. Sí, porque era horrible. Si allá eras mujer, tus derechos eran cocinar, limpiar y callarte la boca. Bueno, chavos, y no olvidemos la autarquía. Franco decidió que España no necesitaba comercio exterior. Resultado, hambre, miseria y una economía más deprimente que un lunes por la mañana sin un cafecito. Entre los opositores destacaron personajes como Dolores Ibarruri, la pasionaria, quien tenía una facilidad impresionante para dar discursos que te daban ganas de rebelarte, y también Santiago Carrillo, que después del franquismo intentó ser más moderno.
Bueno, ¿sabías que otro punto clave fue la iglesia? Y aquí uno pensaría que la iglesia siempre estuvo con Franco. Pues sí, hasta que algunos curas se dieron cuenta de que tal vez eso de fusilar gente no era muy cristiano. Y llegamos a 1975, cuando Franco finalmente decidió colgar los tenis, pero no sin antes asegurarse de que su legado siguiera vivito. Dicen que estuvo en coma días y que el gobierno se decía los locos porque no sabían qué hacer sin él, lo necesitaban. Sí, porque dejó a ese güey llamado Juan Carlos I como sucesor, con la esperanza de que el franquismo continuara. Pero sorpresa, Juan Carlos decidió que la democracia estaba de moda como la música de ahora. Bueno, en resumen, la oposición al franquismo fue una lucha larga y peligrosa. Se necesitaron muchos años de sacrificios y exilios para que España recuperara su democracia. Bueno, hay quienes hoy en día insisten en que con Franco se vivía mejor. A esos los invitamos a un viaje a los años 50 para que disfruten la censura, la opresión y la falta de libertad de expresión. Y por fin con esto ya terminamos, para ir a buscar al de los camotes, que ya tengo hambre. Pero recuerden, la historia hay que conocerla para no repetirla, aunque viendo cómo va el mundo, parece que somos repetidores como siempre. Gracias por escucharnos en Ecos del Pasado. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de otro capítulo oscuro de la historia. O tal vez hagamos un programa especial sobre alguien de aquí que ama a Hitler. Bueno, chicos, gracias a todos por unirse a esta conversación. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio y que se unan a nosotros el próximo para explorar más temas interesantes. Yo quiero una tamales. Adiós, amigos. ¿Alguien sabe hacer el sonido de la flauta de los camotes? Es lo que les estoy diciendo. Ah,